de narcotráfico o lavado de activos, el procurador puede interponer el recurso de agravo constitucional sin plazo. ¿Sabían ustedes eso? Lo puede interponer sin plazo. ¿Y saben por qué ha creado eso el tribunal? Porque dicen que en esos casos hay un deber del Estado que no solamente fluye de la Constitución, sino de los convenios internacionales que el Perú ha suscrito en materia de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Entonces, mutatis mutandis, donde hay, y además en un argumento pari, donde hay la misma razón y el mismo derecho, la pregunta es, entonces yo, en casos de pedido de prisión preventiva sobre el lavado de activos relacionados al narcotráfico, debiese yo tener una especial motivación con relación al pedido procesal. Podría repercutir y yo podría defender una prisión sobre eso. Yo creo que eso es un asunto que deberíamos tenerlo como tarea, porque es lo mismo con la lucha anticorrupción. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que la lucha anticorrupción es un bien y un principio constitucional. Es más, siguiendo la misma línea de razonamiento, el Perú tiene suscritos convenios internacionales contra la corrupción. No sé si ustedes saben, pero hay una convención interamericana contra la corrupción. Entonces, eso podría repercutir en casos como estos. Debería argumentarse sobre el particular. Creo que eso es una exploración que todavía no hemos hecho. Creo que sí es necesaria, porque con esto cierro. El contexto latinoamericano, por el fenómeno de las empresas brasileñas, porque no solamente Odebrecht, son las demás empresas brasileñas, cosa que poco a poco se va a ir destapando, que le va a tocar el turno a OAS, ¿no? Que va a repercutir directamente con las municipalidades, completamente con la municipalidad de Lima, así que agárrate Castañeda. Bueno, pero desde ese punto de vista, el problema de la corrupción en Latinoamérica es un asunto que nos toca a todos. Es un asunto bastante sencillo. La verdad que no nos enorgullece para nada que 4 expresidentes estén metidos en el caso peruano de la coca. Y somos el único país en Sudamérica que tenemos ese problema. 4 expresidentes. Y nosotros los abogados vamos a tener que tomar decisiones. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Entonces creo que es una tarea que habría que explorar, porque indudablemente las conclusiones que puedo decir entonces es definitivamente la prisión preventiva es una tutela contra. Lo segundo, hay una relación directa, hay una motivación concretamente con la motivación externa y con la motivación cualificada por la limitación severa de la libertad individual. Pero tercero, creo que hay una reflexión que aún no se ha hecho, y es cómo puede repercutir los bienes de especial trascendencia constitucional, como la lucha anticorrupción, como la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, en este tipo de tutelas cautelares. Creo que ese es un asunto que es una tarea todavía por hacer, pero que vale la pena ir comentándolo para generar justamente la discusión. Les agradezco nuevamente a la gente de IRA y a ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias. Nuevamente agradecemos al doctor Luciano López por la interesante ponencia que ha tenido y que ha dejado muchos temas, muchas cuestiones en el tintero para repreguntarnos cuestiones importantes relativas al proceso penal. Despidámonos por favor nuevamente con un fuerte aplauso. A continuación va a poner el doctor Aranda, así que por favor no se muevan de sus asientos.
quien es abogado por la por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría por la Universidad San Martín de Porres. Es docente de Derechos Reales y Afines en la Universidad de Lima, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido docente también en la Universidad San Ignacio de Loyola, en la Universidad de Piura y actualmente también es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es socio del estudio del doctor García Montúfar, Arata y Abogados. El doctor Arata nos va a hablar acerca de la calificación registral de las medidas cautelares. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya tarde. Tomó más o menos hora y media llegar a la universidad. Estar aquí es un placer, porque es mi casa. Pero esto se llama pasión. Pasión, la mía de tomar hora y media para hablar 45 minutos, y la de ustedes de estar hoy día sábado aquí. Quien no tenga pasión, es tiempo de salir. Puede salir. Porque alguien puede tener más pasión por el almuerzo. Y eso lo entenderé perfectamente. O por el fútbol, se viene una final de examen. Así que, ok. Así que, los que no tienen pasión por el derecho les engañan, de hecho. Los que no tienen pasión por el derecho piensan que el derecho es como una herramienta para saltar. O piensan que el derecho es aquello a lo que estamos ligados porque hay que ganar dinero de alguna manera. Déjenme decirles que enseño al otro lado, en ese fondo que está al otro lado también. Y a veces cuando paso por arte sí descubro lo que es pasión, porque hay unos chicos haciendo unas esculturas por las que nadie en este país va a pagar. Pero eso es pasión. A ustedes que estudian derecho sí les van a pagar. Bien, voy a hablar de la calificación registral de mandatos judiciales referidos a específicamente medidas cautelares. ¿Okay? Tomaré el tiempo que me han asignado, 45 minutos, así que empezaremos por el principio. ¿Cómo debe llegar al sistema registral la información relativa a una medida cautelar? Nosotros, si percibimos el sistema registral como una organización encargada de recibir información sobre diversas personas naturales, jurídicas o sobre bienes o incluso sobre contratos, que lo que hace es procesar esa información para publicitarla, para ponerla a disposición de todos nosotros para efectos de seguridad en las transacciones, para efectos de seguridad en los derechos. Pues si vemos así al sistema, una primera pregunta que tenemos es ¿cómo le comunicamos al sistema la información? ¿Cómo le llega la información al sistema? Bueno, le llega lo que conocemos como titulación auténtica, titulación confiable, titulación fehaciente, titulación que la estamos tomando de repente en este momento en su sentido formal, en el sentido de documentación confiable, sí, pero titulación auténtica incluye las dos cosas, tanto la titulación formal como la titulación material contenida en ella, o de la que da cuenta ella. El principio de titulación auténtica nos dice que al registro en línea de principio llegan instrumentos públicos salvo disposición legal diferente. Bueno, esta disposición general del artículo 2010 del Código Civil está referida a todos los títulos que se pueden producir. Y los títulos que pueden llegar al registro pueden ser títulos de particulares, títulos de autoridades administrativas, títulos de autoridades judiciales y también pueden llegar decisiones
arbitrales. ¿Okay? Son los distintos productores de títulos. Quizás para nuestro tema las cosas no son tan relevantes. ¿Por qué? Porque los títulos los producen, en un caso, funcionarios públicos cuando hablamos de títulos judiciales. Podríamos hablar también de títulos que los producen particulares que están desempeñando funciones jurisdiccionales a través del arbitraje, que es un caso distinto. ¿Okay? Entonces, vamos a ver en primer momento algunos artículos vinculados al reglamento general. El artículo 7 del reglamento general de registros públicos nos define qué cosa es título para efectos de la inscripción. Es el documento que sustenta de manera inmediata y directa el derecho o acto inscribible. Y además pueden existir, dice, documentos complementarios. Un plan puede ser un documento complementario. ¿Sí? Y esto sí tiene que ver con lo nuestro. ¿Quién produce esos instrumentos públicos? ¿Y cómo? Cuando hay una matriz, cuando hay un original, la autoridad expedirá copias certificadas o traslados. Hay un expediente original del que se tomarán copias certificadas, ¿no? Esto es lo que dice el Reglamento General de Registros Públicos sobre la titulación auténtica. Si podemos pasar. Doctor, por favor, no se distraiga. También tienen ustedes que específicamente para materia arbitral tenemos una norma, que es el artículo 10A del Reglamento General de Registros Públicos, introducido hace un par de años, 2 o 3 años, que estableció como consecuencia de los fraudes que se habían venido presentando que los laudos arbitrales hoy se protocolizan, hoy se convierten en escritura pública para poder llegar al registro. Y la idea no es que vamos a eliminar la posibilidad de que alguien emita un laudo fraudulento. La idea es que en todo caso lo vamos a tener perfectamente identificado. Ahora, nos pueden poner a un sujeto terminal y va a haber un laudo fraudulento. Pero la norma trata de por lo menos poner esa barrera. La parte final de ese artículo 10 se refiere a qué hacemos con las medidas cautelares en sede arbitral. ¿Qué cosa pedimos? Porque no le vamos a pedir, ya sería muy costoso, una escrituración, ¿no? Una escrituración pública de la decisión cautelar. No, basta con un oficio con copia de la decisión arbitral, más copia certificada notarial del convenio arbitral y del documento de identidad de quienes suscriben dicha decisión. Nuevamente, la norma tratando por lo menos de identificar quién es el emisor, ¿no?, de esa decisión. Mucho más puntual en materia de propiedad predial es el artículo 8 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, referido a la inscripción de mandatos judiciales en ese registro, donde expresamente se habla de los todos que conocemos como los partes judiciales, ¿no? ¿Qué cosa debe cumplirse para que llegue al registro un mandato judicial? ¿Puede el juez llamar al registrador y decirle: ¿cómo está, doctor Pérez? ¿He emitido una resolución cautelar? No, no puede hacer eso, ¿no? Tiene que comunicarse formalmente con él. Cuando decimos formalmente con él, no necesariamente estamos hablando de papel, porque como veremos más adelante, también puede ser una comunicación digital. Lo que importa es que hay una documentación formal, un oficio dirigido por el juez al registrador, ordenando practicar una inscripción. Dice: con copia certificada de la resolución que declara o constituye el derecho y de los demás actos pertinentes. No dice la ley cuáles son esos actos pertinentes. Manda a la autoridad judicial a decidir
qué cosa debe ser pertinente. En algunos casos, ¿sí?, podría la pertinencia venir un poco delimitada por las exigencias para la inscripción del acto. Si yo tramito una prescripción adquisitiva en la vía judicial, sabemos que tenemos algunos requisitos como el plano visado por la autoridad municipal, que va a ser indispensable si es que estoy prescribiendo parte de un predio. En cambio, por jurisprudencia registral, eso no va a ser indispensable si es que se trata de la misma área que está inscrita en una partida. Aquí tienen ustedes un caso que dio lugar, entre otros, al quinto pleno del Tribunal Registral, y aquí empiezo a referirme a aquello que me gusta hacer, que es referirme a la práctica. Yo sé que toda esta mañana pueden haber visto derechos volar, derechos doblarse, pueden haber visto derechos que hacen ejercicios, varias de esas cosas deben haber visto, y yo sigo terco en lo mío. Lo mío es mirar la práctica. Lo mío es decir a la realidad. El derecho se vive día a día. Y aquí les quiero demostrar cómo el derecho a veces es estrategia, el derecho a veces es patear una mesa de partes y lograr que le reciban a ustedes su parte. Se ha expedido un mandato cautelar. No, si ustedes leen el precedente no van a entender a lo que se refiere. Yo he cogido el caso exactamente, uno de los casos, para mostrarles a lo que se refiere el precedente. El caso es el siguiente. Ya expidió el juez el mandato cautelar. Obviamente hasta ese momento se supone que solo yo lo sé, ¿no? Inaudita parte. Aunque solo yo lo sé. Eso es relativo. También lo sabe el juez, también lo sabe el especialista, también lo sabe el asistente del especialista y también lo saben varias personas. Y uno de los riesgos que uno trata de cubrir con una medida cautelar es el peligro en la demora. Ya me llegó la cédula de notificación. La cédula de notificación, ¿qué cosa es? Contiene, obviamente, la comunicación del juzgado oficial con la decisión cautelar tomada. Todavía me han dicho que los partes me lo van a entregar en 3 semanas, porque así funciona el Poder Judicial. Y entonces me voy a la caja de registros públicos, al diario, ¿sí? Y en el diario le digo al cajero, por favor, ingrese esta medida cautelar y le adjunto el original, por lo menos, pues, ¿no?, de mi cédula de notificación. De que van a tener problemas, van a tener problemas. Porque el cajero siempre pretende ser registrador, seguro algún día va a postular a registrador. Pero ustedes le dicen, yo no tengo que discutir contigo si esto es un parte o no es un parte. Por lo menos es un instrumento público. Lo firma un funcionario que es un especialista legal. Así que tú recibes nomás. ¿Okay? ¿Logran ustedes que ingresen? Y ya metieron el gol. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir el registrador? El registrador me va a observar, claro que sí, me va a observar. Me va a decir, usted no ha cumplido con la formalidad adecuada. No me ha traído un parte notarial. Si no te he traído un parte notarial, no te preocupes, ya me lo dieron. Si es necesario, llego hasta la apelación para demorarme y me desisto y regreso y me dan 15 días más para subsanar. Pero ¿qué acreditará el parte? No, pero el parte se lo han entregado ayer. Eso no importa. Tiene fecha posterior al asiento de presentación. El parte, sí, pero ¿qué acto está contenido en él? La decisión del juez. Y la decisión del juez es anterior al asiento de presentación, por supuesto. Por supuesto que es anterior al asiento de presentación. Entonces,
¿Existía título al tiempo de presentar el documento que yo ingresé? Sí, claro que existía título. Claro que existía título. Sí. Otro principio vinculado a esto es: ¿quién ruega la inscripción de una medida cautelar? ¿Sí? Porque el registro actúa sobre la base de un pedido. El registro no actúa de oficio, no practica inscripciones de oficio, y eso es una característica de nuestro registro, porque el registro inscribe situaciones jurídicas privadas, y en principio las situaciones jurídicas privadas pues se mueven en la medida que a los interesados les interese que se muevan, valga la redundancia. Y por eso se dice que el principio de rogación, de alguna manera, está vinculado a la seguridad jurídica. El principio de rogación quiere decir simplemente que el registrador no practica inscripciones de oficio, que el registrador no se mueve, no hace inscripciones, no se entera de que sí, su vecino transfirió el carro y él no va y dice: ah, con la placa tal voy a cambiar el nombre del propietario porque yo conozco al comprador. No puede hacer eso. Él actúa a pedido, ¿no? Y entonces, ¿quién es el rogante? Son, obviamente, en líneas generales, en el artículo 3 del título preliminar del Reglamento General de Registros Públicos, son el otorgante del acto de derecho o el interesado, el tercero interesado en el acto. Y la rogatoria alcanza todo lo que haya inscribible en ese documento presentado, salvo que se haga reserva, ¿no? Pero la normativa, para facilitar la dinámica del registro y para no estar calificando además de repente poderes de las personas que hacen las gestiones, presume que aquel que presenta el título tiene interés en la inscripción. Sin embargo, aquí hay que hacer una puntualización. El artículo 13 del Reglamento General de Registros Públicos hace una puntualización para el caso específico de títulos judiciales y vale también para títulos que vienen de mandato arbitral. Tan rápido no. Las resoluciones judiciales emanadas de un proceso civil solo podrá desistirse la persona a cuyo favor se haya pedido la resolución, salvo que el presentante haya indicado en la solicitud de la inscripción que actúa en interés de persona distinta, en cuyo caso solo procederá el desistimiento a solicitud de este. Punto seguido, sin perjuicio del anterior, el juez puede dejar sin efecto la resolución. ¿Cómo se ha interpretado esto ya en la práctica registral? En títulos judiciales el rogante es el juez. En títulos judiciales es al juez al que se dirige el registrador si tuviera algún pedido de aclaración sobre el mandato. Él le cursa un oficio al juez. Es verdad que el sistema arroja una esquela de observación para... ya me di cuenta porque no eras el idóneo. Gracias. Estaba haciendo malas veces. Le decía que en títulos judiciales el juez va a recibir un oficio del registrador, sin perjuicio de que el sistema emite una esquela para el presentante. El presentante se enterará, pero el registrador no resolverá hasta que le responda el juez, porque él se dirigió al juez. El juez es el rogante. En este caso, el juez había ordenado la cancelación de 2 asientos extendidos en el rubro B de una partida de un inmueble. Esos 2 asientos no eran los únicos que debería haberse ordenado cancelar, pero él solo ordenó 2 asientos. Y entonces el interesado le había pedido en la hoja verde
la cancelación de 3 asientos. Entonces, como le había pedido la cancelación de 3 asientos, el registrador le dice, bueno, le voy a preguntar al juez, porque entendió que era razonable lo que pedía el presentante del título. Debió haber ordenado la cancelación de 3 asientos, pero ordenó 2. Entonces, había cursado un oficio. El presentante apela, y cuando apela, el tribunal dice, ahora bien, destaca esto, ¿no? En el artículo 8 del reglamento de inscripciones, del registro de predios, cuando el título consiste en partes judiciales donde se ordena, la rogatoria corresponde al juez. Esta se encuentra comprendida en el mandato. La rogatoria no está en la hoja verde, la rogatoria está en el mandato del juez, ¿no? Cursos de partes al registro para la inscripción correspondiente. Allí está la rogatoria. Y por consiguiente la parte interesada o cualquier tercero es simplemente quien concretiza la rogatoria, quien activa la parte operativa. Sí. Ahora, si de las piezas procesales se ve qué cosa es lo que se quiere cancelar, pues eso es lo que se debe inscribir, le dice al registrador. No estén preguntándole más. Te dijo esos 2 asientos. ¿Te parece razonable que sean 3? Pero no está en el mandato. Inscribe eso sin perjuicio de que después te puedan ordenar ampliar la inscripción. Porque tú te ciñes, artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al cumplimiento estricto del mandato del juez. No lo extiendes, no lo reduces, porque esa no es tu tarea. Siguiente. Ahí está la falta de coincidencia entre lo que pedí en la hoja verde con la rogatoria contenida en el mandato judicial, ¿no? Por eso revocaron y ordenaron la inscripción solamente de lo que estaba ordenado. Siguiente. En aras de eliminar este espacio de tiempo que hay entre el mandato cautelar y la presentación efectiva de los partes al registro, puede representar un reto, ¿no? Puede representar la posibilidad de que el bien a embargar sea transferido a un tercero, puede representar la posibilidad de que ingrese de repente otra medida cautelar de otro acreedor. Existe desde el año 2012 una directiva de registros públicos en virtud de la cual se establece que los jueces pueden digitalmente generar un asiento de presentación. Claro, no es totalmente digital, porque pueden generar el asiento de presentación con cargo a que ese asiento no caduque si es que en tantos días no se presenta el parte físico. Perfecto, pero la prioridad se puede conseguir a través de esta gestión digital. En la práctica no se hace, seguimos tramitando los partes judiciales. El día 5 de febrero del 2018, el peruano publicó en una noticia que tanto el presidente del Poder Judicial como la superintendenta de ese entonces de registros públicos se habían sentado para celebrar un convenio relacionado con la presentación digital de medidas cautelares. Eso sigue sin aplicarse, ¿no? Y como yo vengo del mundo real, también les cuento que se sabe, ¿no?, de especialistas y de funcionarios vinculados al Poder Judicial que tocan la puerta del afectado y le dicen, por si acaso, tengo información relevante. Sí, pues, ese espacio genera corrupción, genera posibilidad de corrupción. Estamos interesados en borrar ese espacio. Habría que tratar de saber. Y ahora sí, llegamos al momento en que logré presentar en parte, rogué la inscripción porque estaba contenida en la decisión, pero hubo un operativo, una persona operativa que firmó la hoja verde. Y ahora
el parte judicial o el parte arbitral ya está en manos de quien tiene que hacer la tarea más importante que hacer registro, que es la calificación registral. La calificación registral es el examen de legalidad, es el examen, más que de legalidad, es el examen completo de todos los requisitos de registrabilidad. Puede ser que el acto no tenga ninguna deficiencia, pero en la partida yo tengo una medida cautelar de no innovar que dice que no se mueva la partida. No puedo hacer nada, aunque no tenga nada que discutirle a la legalidad del acto. Entonces, calificación no es solo verificación de legalidad, es verificación de todos los requisitos de registrabilidad. Y decía que esta es la función más importante que el desarrollo del registro. ¿Por qué? Porque es la segunda barrera de acceso de información al registro. La primera fue la titulación auténtica, la titulación formada en sentido formal, en sentido documental, en una escritura pública, en una resolución administrativa, en un certificado administrativo, en una decisión judicial o en una decisión arbitraria. ¿Okay? Hasta allí la primera barrera de acceso. La segunda barrera lo es el registrador con su actividad diaria de calificar los títulos. Y esas dos barreras existen porque expresan el nivel de protección que el registro da. Mientras más exigentes sean esas barreras, mayor protección dará el registro. Los efectos de publicidad formal y material, legitimación, oponibilidad, fe pública registral, se explican sí, solo sí, en la medida que existen estas barreras de acceso. Si el registro fuera un simple archivo al que le aventamos información, pues no podría, salvo que incurra en una, salvo que incurramos en una arbitrariedad, asignar efectos tan potentes. Y ahí está el beneficio y ahí está también el drama del registro, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese drama hay un sujeto llamado registrador, que igual que nosotros, para ponerse los pantalones, se pone una pierna primero y se pone otra pierna después. Es idéntico a cualquiera de nosotros. Y como todo ser humano, cuida su trabajo y hace cosas para protegerse y no tomar riesgos innecesarios. ¿Sí? Y a veces se te dice, ¿por qué no son unos héroes? Porque tú tampoco eres héroe. Porque tú y yo, en nuestro día a día, no necesariamente somos héroes. Cuidamos nuestro trabajo. Yo me cuido de decirle al cliente, ojo, esto no está bien hecho. Si sale bien, si no sale, qué pena. Y cuando el cliente se acuerda y dice, pero ¿por qué salieron las cosas tan mal? ¿Te acuerdas de mi mail del día tal, la hora tal? Te lo paso, te lo reenvío. Sí, pues, cuido mi trabajo, como el registrador cuida su trabajo. Y entonces a veces esperamos que los registradores hagan muchas cosas. Yo sé que hay muchas calificaciones extravagantes, arbitrarias, sí, pero hay otras que tienen que ver con que nosotros, por nuestro lado, cumplamos con todos los requisitos mínimos para la registrabilidad de un acto. Si el juez me da un parte incompleto, ¿por qué? Porque me da solo la sentencia y resulta que este era un proceso de prescripción adquisitiva y no pone el plano y estoy hablando de la prescripción de una parte de un predio, pues voy mal, porque el registrador me va a decir falta el plano. O si es una rectificación de área, me va a decir falta el plano, por lo menos. Ya no quiero ver la demanda, no quiero ver el plano. Mínimamente, ¿no? Entonces, hagamos también bien nuestro trabajo. Aquí hay algunas definiciones sobre lo que significa el control de legalidad, o simplemente el PowerPoint que hay con los organizadores para que puedan leerlo. Yo quisiera ir más un poco a ver algunas cosas que grafican
lo que el registrador hace en materia de mandatos judiciales. En materia de mandatos judiciales ocurre algo peculiar, y es que la función de calificación se reduce en intensidad. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que ocurre con los actos privados, cuando hablamos de actos administrativos y actos jurisdiccionales, ya nos viene la voluntad, no del privado, sino de la autoridad. Una autoridad que se supone actúa dentro de su competencia y haciendo lo que debe hacer. Ese es el presupuesto. Entonces, si ese es el presupuesto, yo, registrador, no entro a discutir lo que es tu competencia, aquello que hayas decidido juzgar. Si es correcto que alguien haya prescrito, aunque yo pueda, de la lectura de tus considerandos, ver que en realidad se trataba de una situación de copropiedad. ¿Cómo puedes haber declarado a alguien prescribiente si era copropietario? No es mi tema, ¿no? Porque es la decisión de él. No es el copropietario el que pide, el que causa que la decisión llegue al registro. El que causa que la decisión llegue al registro es el juez, con su decisión de declarar prescribiente a alguien, que de repente no debió ser. Eso suele ser a veces un problema en la práctica, ¿no? La incursión del registrador en los temas que son de competencia exclusiva de quien está tomando la decisión. Por eso se dice que mientras la calificación de actos privados es la más intensa que hay, la calificación de actos jurisdiccionales es la más reducida que hay. En el medio se quedan los actos administrativos, que también vienen bañados de presunción de legalidad. Artículo 9 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Se presume que los actos de la administración son legítimos, salvo declaración de nulidad. Entonces, también presumimos la legalidad de esos actos, y también hay un precedente de observancia obligatoria del tribunal para calificación de actos administrativos. Pero, para el caso específico de mandatos judiciales, nosotros tenemos una norma sumamente draconiana, que es el segundo párrafo del artículo 2011. El segundo párrafo del 2011 resuelve lo que se suele llamar en muchas partes el conflicto entre las barreras del registro y la ejecutividad de los mandatos judiciales. El diferendo que puede surgir entre el registrador y los intereses loables que él está llamado a proteger versus la decisión del juez y los intereses de la parte que obtuvo una decisión. El artículo resuelve el tema en favor del juez, porque dice que el registrador podrá pedirle aclaraciones, ¿sí? Podrá solicitar al juez las aclaraciones o la información complementaria que precise, o requerir que se acredite el pago de tributos aplicables. Eso de tributos aplicables hoy día ya no se controla en el registro, ¿no? Los tributos aplicables hoy se controlan afuera, o lo controla el notario, en fin, pero no lo controla hoy el registro. Sin perjudicar la prioridad del ingreso al registro. Lo que pasa es que esta norma se tiene que conjugar con el famoso artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasa cuando el registrador a veces le dice al juez: señor juez, usted quiere que yo inscriba una declaración de mejor derecho a la propiedad en un juicio seguido por Juan contra Pedro, pero resulta que la partida registral del inmueble al que usted se refiere, según la información que yo tengo, no le pertenece ni a uno ni a otro, sino le pertenece a X. Podría aclararme, le dice, porque él le tiene que decir, podría aclararme, ¿no? Con respeto, no le dice se ha equivocado, le dice, podría usted aclararme o precisar el sentido de su mandato. ¿Qué pasa si el juez le dice: tú inscribe nomás, porque si no te me va a la casa? Inscribe. Ok, sí. Justamente
porque ese conflicto se puede presentar. El quinto pleno del Tribunal Registral tiene un precedente de observancia obligatoria. En el registro tenemos precedentes simples, precedentes de observancia obligatoria y tenemos acuerdos plenarios. Los precedentes simples son las decisiones del tribunal, en cualquier caso. Los precedentes de observancia obligatoria suponen que el tribunal se reunió en pleno y por 2/3 del número legal de sus miembros aprobó determinados criterios. Ese criterio es vinculante para el tribunal mismo y para la primera instancia, para los registradores. Ustedes podrían decir que un registrador está cometiendo un delito si desconoce un precedente de observancia obligatoria. Y los acuerdos plenarios son los acuerdos del Tribunal Registral que no alcanzaron esos 2/3, pero que son vinculantes por lo menos para el tribunal, para las salas conformantes del tribunal. Entonces, aquí tenemos un precedente de observancia obligatoria, tanto por primera como por segunda instancia. Y tuvo por objeto justamente definir cuál era la actitud que iban a tomar los registradores frente a los mandatos judiciales reiterativos. ¿Qué pasa si es que el juez me reitera y me dice, ya sé, sí, ya sé, tú me estás adjuntando la copia literal donde se ve que el dueño del predio en cuestión es el señor X, pero yo ya resolví la controversia y tú inscríbelo más? Entonces, ¿qué le dice el tribunal al registrador? Bueno, eso significa que el juez ya incorporó a su decisión aquel dato que tú le diste. Y por consiguiente ahora lo que te toca a ti es practicar el asiento simplemente dejando constancia de que lo practicas por mandato del juez. Y entonces el registrador, cuando toca hacer un asiento como ese, dice: por mandato del señor juez de primera instancia del juzgado tal, ubicado en la calle Bolognesi, número 250, pone todos sus datos, hijo de su papá y de su mamá y su abuelita es tal. Yo practico este asiento según orden de fecha tal, bajo apercibimiento, en virtud del cual yo pongo esto a nombre del señor Juan Pérez, porque me lo ordenó el juez, ¿no? Porque me lo ordenó. Otros países han sido un poquito más inteligentes y tienen vías para cuidarse del juez abusivo, del juez que está violando los valores que protege el registro. El registro protege unos valores. El registro es como una caja de seguridad donde yo voy y dejo mis joyas. Se supone que las van a cuidar y que yo por lo menos debería esperar. Y yo debería participar en cualquier cosa que tenga que ver con esas joyas que debería borrar del registro. Si no participo, se está violando mi derecho. Entonces, el registrador, cuando advierte estas cosas, obviamente está advirtiendo cosas a veces relevantes para aquellos intereses que el registro protege. Siguiente. Existe adicionalmente una directiva del año 2012, un poco, a ver, no se ha llegado a tener una norma como la que en otros países, por ejemplo, dice que el registrador, si no está de acuerdo con el juez, puede dirigirle un oficio a la Corte Superior, de la que forma parte del juez. Un poco para tirarle dedo, ¿no? Ojo, señor presidente de la Corte Superior, el juez de primera instancia fundamental está haciendo esto. Y yo le he dicho que no puede hacer esto, que acá hay un tercero, por ejemplo, afectado. Y entonces, claro, esa Corte Superior resuelve. Otros países tienen una consulta que hace el registrador del título observado, ¿no?, al tribunal, a su segunda instancia. Por lo menos habrá el segundo criterio para ver si le hacemos caso a este juez. Y si se mantiene la controversia, se deriva el asunto a la Corte Superior. Pero fórmulas para conciliar, porque no necesariamente están mirando lo mismo, ¿no? Dice esta directiva, ¿qué cosas puede el registrador pedirle al juez aclaración?
El acto no es inscribible, señor juez. No puedo inscribir el otorgamiento, perdón, no puedo inscribir, por ejemplo, un mandato de su despacho en donde simplemente se está declarando que alguien es precario, porque acá en mi registro no se inscriben actos vinculados a la posesión, ¿no? Una declaración de posesión de mala fe, eso no es materia de inscripción en el registro. En el registro no inscribimos nada relacionado con la posesión. Cuando la posesión se vuelve propiedad, sí, claro, viene como prescripción adquisitiva, pero es propiedad, no me llega. Pero si usted me quiere calificar a alguien de mala fe, eso no es inscribible. Obstáculos en el registro. Señor, pues la partida está en nombre de una persona distinta, no es el embargado, no es la persona contra la cual se está trabando la medida cautelar. O hay un título pendiente, o la partida está bloqueada, o la partida está cerrada, porque se cerró la partida por duplicidad. Obstáculos en el registro. O incumplimiento de formalidades extrínsecas del parte judicial. Señor juez, me falta el plano y es indispensable, pues es una rectificación de área. No puedo escribir una rectificación de área si usted no incorpora el plano, porque además usted lo tiene. Lo dice su sentencia. Además, es un requisito de admisibilidad, ¿no? ¿Okay? Entonces, no puedo. Formalidades extrínsecas. O lo que les ponía como ejemplo, ¿no? Logré ingresar la cédula de notificación. No es un paro, pues. Traigan el paro. Pueden adjuntar al oficio copia literal o incluso un certificado compendioso de la partida para que el juez se ilustre. Y dice, si reitera sin aclarar, ¿ya? Si reitera sin aclarar, no te da ninguna satisfacción, te dice simplemente que inscribe, extiendes el asiento dejando constancia de dicha circunstancia de que no se aclaró. Lo que decía el tribunal registral, pones ahí que lo estás haciendo por mandato, después tal. Luego, hecho eso, vas a ingresar la información en un módulo informático donde cuando se saque copia literal, por ejemplo, de la partida, se le va a decir al público usuario contra quién se tiene que ir, ¿sí? A quién tienes que atacar, quién causó este asiento, no un registrador en su calificación libre, sino un juez que reiteró su mandato sin aclarar y dijo que se inscriba. Okay. El módulo informático se deja constancia, va a salir que este asiento fue practicado por mandato del juez. Y por último, se le informa a la jefatura de la zona registral para que ésta le remita toda la información pertinente a la Procuraduría de Registros Públicos para que la Procuraduría, en su momento, tenga la información necesaria para un eventual juicio de nulidad, del asiento, del título, lo que fuera. Si hay un proceso judicial o si hay un contencioso administrativo, tú tendrás la información necesaria para saber cómo se desenvolvió esta inscripción, el proceso de inscripción de este mandato. Siguiente. Okay. Hablamos de medidas cautelares. Las medidas cautelares se anotan preventivamente. ¿Por qué? Porque no dan lugar a una inscripción definitiva, sino a una inscripción provisional. Y a esa inscripción provisional le llamamos anotación preventiva. Los asientos son, dice, provisionales y transitorios. Están llamados a morir en algún momento, por su naturaleza. Una decisión cautelar de un juez, en algún momento, o le darán la razón o no le darán la razón. Reservan prioridad y advierten la existencia de alguna eventual causa de modificación. Se anotó una demanda de nulidad de acto administrativo. Es posible que ese titular registral que hoy aparece en el certificado registral inmobiliario, mañana no lo sea, porque pues lo ha decidido declarar que es nulo el acto.
Sí, eso fue advertido a través de la anotación de la demanda. Estamos advertidos. ¿Okay? Entonces, hay una función de advertencia, una función destinada a... Me quedan 5 minutos, ya me voy. Vaya. Siguiente, por favor. Descuéntenme ese tiempo. Clases de anotaciones preventivas. Hay anotaciones preventivas que vienen por vía voluntaria, por ejemplo, los bloqueos, ¿no? Acá están las que nos interesan, las anotaciones preventivas que vienen de medidas cautelares y resoluciones judiciales que no den mérito a una inscripción definitiva. Por ejemplo, a veces hay sentencias que todavía no van a dominio, sino que se colocan en cargas y gravames. O pudiera ser, por ejemplo, una sentencia que declara la nulidad de una hipoteca. ¿Dónde va? No va a carga, no va a dominio, va a cargas y gravames. Ahí, después de la hipoteca, cuya nulidad se ha juzgado, irá la sentencia, ¿no? Entonces, pero en ese caso habrá algunas anotaciones que puedan ser preventivas, ¿no? Luego, anotaciones administrativas hay diversas. Las propias autoridades administrativas están facultadas para dictar medidas cautelares, y dentro de esta generalidad entra algo que en la práctica conocemos como las cargas urbanísticas, que a veces algunos registradores no quieren reconocer, pero que finalmente son como medidas cautelares. Las notariales, como las anotaciones preventivas de prescripción adquisitiva o de saneamiento de área, linderos, los bloqueos que tramitan los registradores. Las registrales, un bloqueo dispuesto por presunta falsificación de documentos, cuando se hace el trámite en registros públicos directamente, para denunciar que se ha inscrito un acto falso, se bloquea por 1 año la partida. Y por efectos tenemos anotaciones ordinarias, que son las que no dan lugar a la imposibilidad de que la partida siga viviendo. Son solo eso, anuncios. Y otras excepcionales